Denis y Martín también. Así es que pues ya nos estamos llenando otra vez de una nueva generación de ovejitas. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Estábamos analizando la introducción a las parábolas y comenzamos con la primera que nos enseña cómo funciona el reino de Dios. Cristo menciona en las parábolas, el reino de Dios es así, o el reino de Dios es asá. Y entonces el Señor nos enseña cómo es el reino de Dios y cómo deben ser las personas que viven en ese reino. Eso es lo más importante. Pero dentro del primer capítulo, que es parábola sobre la dinámica del reino, apenas empezamos la clase anterior con la primera parábola, que es la triple parábola, que es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, que conocemos mejor como la parábola del hijo pródigo. Mencionábamos en la parábola, la primera de la triple, que es la de la oveja perdida, primero que nada, que el enfoque de la parábola es el gozo que Dios experimenta cuando un pecador se arrepiente. Y mencionábamos que el contexto de la parábola se da en el escenario donde pecadores y publicanos se acercaban con Cristo para escucharle y los fariseos se enojaban porque decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Y era una molestia personal que ellos sentían porque decían, ¿cómo si Jesús es justo? Si Jesús es santo, si Él dice que viene de Dios, si Él dice que es un maestro con una revelación divina, ¿por qué se junta con pecadores y no se junta con nosotros? ¿Y por qué le da gusto que esa gente venga y se le acerque cuando esa gente es inmunda y lo contamina? Y entonces vimos en la clase anterior que los rabinos tenían una enseñanza que decía, hay gozo delante de Dios cuando un pecador perece en el mundo. Y Cristo toma esa frase rabínica y les dice, no. Dice, ¿quién de ustedes, si no tiene 100 ovejas y se le pierde una, no va y la busca hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra vuelve con gozo y reúne a sus amigos y les dice, gócense conmigo porque encontré mi oveja que se me había perdido. Y entonces Cristo les rehace la frase y les dice, así también hay gozo delante de mi Padre por un pecador que se arrepiente. No porque el pecador perece. Dice, el gozo es porque el pecador se arrepiente y regresa. Y en ese sentido vimos que la parábola es triple porque busca enfatizarles a los fariseos esa enseñanza, que la aprendan bien, que asimilen bien, que en lugar de darles gusto cuando un pecador perece, que tengan amor por el perdido. Porque eran personas de Dios y amaban a Dios y querían obedecer su palabra, pero tenían un concepto equivocado y distorsionado de la actitud de Dios hacia los pecadores. Y entonces en la parábola de la oveja perdida veamos una primer variante de los pecadores que se pierden, porque ahí Cristo les dice, la oveja se perdió no por mala, por perversa, ¿va? La oveja es un animalito que se extravió, se perdió por inocente, se perdió por inmadura, se perdió por inexperiencia, por lo que tú quieras, pero no por mala. La oveja se extravió y lo que hace el pastor es que va y la busca. Y mencionábamos en la parábola que tenemos un sector en la iglesia de gente así, que de repente se nos extravían por inmadurez, porque los engañan, porque no tienen mucho conocimiento, porque los desvían, no porque sean precisamente personas perversas y malas. Y mencionábamos a nuestros jóvenes, que son un sector que son muy manipulable por las ideas que escuchan en las escuelas, que escuchan de sus compañeros, incluso de sus maestros. Se les desafía a dudar de la existencia de Dios, de la realidad de la vida espiritual. Se les invita a comulgar con las nociones de este mundo en cuanto al pragmatismo, a la tolerancia, a la inmoralidad, al movimiento de la ideología de género, el movimiento homosexual. Y muchas veces los jóvenes son desviados y son como esas ovejitas que se te extravían. Y ahí vemos cómo funciona el reino de Dios. Es lo primero que vimos en la parábola, la clase pasada, que dijimos que el reino de Dios tiene una dinámica de búsqueda. Es decir, si nosotros pertenecemos al reino de Dios, tenemos que aprender que
tenemos que volvernos buscadores, ¿sí? No solo esperar que un pecador llegue, sino ir a buscarlo, ir a traerlo, invitarlo, ir por él hasta donde esté y traerlo de nuevo al Señor. Pero esa primera variante la vimos en la parábola de la oveja perdida. Ahora vamos a ver la siguiente parábola dentro de la historia de la triple, que es la parábola de la moneda perdida, ¿sí? La siguiente historia, dice en la trilogía, es una ilustración tomada de la vida hogareña de la época, ¿sí? Cristo sigue todavía dirigiéndose a los fariseos, igual, y conecta el relato anterior con el nuevo, porque primero les dice, ¿quién de ustedes si no tiene 100 ovejas y se le pierde una, va y la recupera? ¿O quién de ustedes, y conecta la frase con la parábola de la moneda perdida, ¿sí? Es una mujer ahora la protagonista. El primero era un pastor. Y por eso decíamos que las parábolas tenían el ingrediente no solo de ser historias interesantes que captaban la atención para enseñar algo, sino que también le llegaban a todo el mundo. En la primera parábola, pues los pastores de ovejas entendían muy bien el asunto, la gente de campo. Pero en esta, un ama de casa, una persona de ciudad, entendía perfectamente lo que Cristo estaba narrando. Dice que la clara intención en la escritura se afirma con la expresión, o qué mujer, dice, conecta, así como había mencionado, qué hombre de entre vosotros. Y dice, o qué mujer. Y ya Cristo empieza a narrar la parábola. Dice, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Esta es una pregunta o una frase o una ilustración con una respuesta obvia. Si se me pierde algo de mucho valor, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a buscar. Dice, ¿qué mujer de ustedes si no se le pierde un dracma que vale bastante de plata, no empieza a buscar y a barrer? Y cuando la encuentra, dice, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así, y lo reitera Cristo la frase, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿sí? Entonces, esa es la parábola. La pérdida del dracma es un poco diferente a la pérdida de la oveja. ¿Por qué? Porque el dracma no tiene voluntad y por lo mismo la pérdida del dracma es una responsabilidad de su dueña. O sea, el dracma no se perdió solo, se le perdió a la dueña. Y el dracma no dijo, me voy a perder, me voy a extraviar. Pues no, el dracma no tiene voluntad, es un objeto inanimado. Pero entonces, ¿quién tuvo la culpa por la pérdida? La dueña. Y el dracma se pierde entonces no como en el caso del pastor. La oveja, el extravío de la oveja no fue culpa del pastor. La oveja de repente se echó a andar y cuando quiso volver ya no encontró el camino de regreso. Y lo que hace el pastor es ir a buscarla. Pero realmente no fue un descuido del pastor como tal. Pero aquí sí fue un descuido de la dueña. Y dice que entonces aquí la pérdida es por descuido. Dice, la moneda está en la casa, porque se le perdió en la casa. Dice, pero está perdida. Y esto nos enseña algo. Dice, ¿cuántas familias viven esa experiencia en su propio entorno familiar? ¿Sí? El descuido de la vida espiritual, el mal testimonio de los padres, aunado a otra serie de factores, hacen que en el hogar haya miembros que, aunque están en la casa, están perdidos, ¿sí? Hay veces en la casa tenemos familiares, incluso hay veces nuestros hijos, que están ahí en la casa. Ahí los tenemos, los estamos viendo, pero están perdidos, ¿sí? No tienen un conocimiento de Dios. Y muchas veces es por un descuido personal. Nunca, como padres, hemos tenido el cuidado de hacerles un culto familiar o de ser un buen testimonio en el hogar, en todas las áreas en las que alguien se desenvuelve en el hogar. Y eso hace que
que muchas veces tenemos las moneditas en la casa, pero están perdidas. Es una pérdida por descuido. Lo mismo podemos asegurar incluso no solo de las familias, también lo podemos asegurar de las iglesias. Que puede haber personas perdidas, aún dentro de la misma casa de Dios. Pues es una realidad que después Cristo va a mencionar en una parábola, en la parábola del trigo y la cizaña. Es decir, que todos podemos pensar que todos los que estamos en la iglesia somos salvos, pero no necesariamente. O sea, estás en la casa, pero estás perdido. ¿Sí? No tienes un conocimiento real de Dios, no tienes una experiencia personal con Dios. Y eso es una enseñanza muy interesante. La oveja se perdió por inexperiencia, la oveja se perdió por inmadurez, la oveja se perdió porque se extravió simple y sencillamente, y hay que ir a buscarla. Pero aquí la moneda implica una responsabilidad del dueño. ¿Sí? Se me perdió a mí. No le puedo echar la culpa a nadie. Entonces, qué importante es que nosotros veamos esta parábola en ese sentido desde una manera preventiva. ¿Sí? Y que no seamos indiferentes al hecho de que en nuestra casa no estemos conscientes del estado espiritual de la vida de los nuestros, de nuestros hijos, porque hay muchas personas así, como esta parábola, ¿sí? En ese sentido. En la parábola del trigo y la cizaña, pues sí, ahí estaban, dice Cristo que está hablando que el campo es el mundo y que el trigo son los hijos del reino y que las cizañas son los hijos del mundo y que crecen entrelazados, ¿no? Entonces, también es un engaño a veces pensar que en la iglesia, todos los que están en la iglesia son personas redimidas. Por eso dice Pablo a los Corintios, examínense ustedes mismos, ¿verdad? Pruébense a ustedes mismos si están en la fe. Si realmente están viviendo una vida cristiana genuina y auténtica, si realmente hay una comunión con el Espíritu de Dios, si realmente hay un crecimiento. Lo vamos a ver más adelante en la parábola de la semilla de mostaza, en la parábola de la levadura, que son las parábolas que siguen. Tienes que evaluar si en la vida hay una penetración del Evangelio en tu interior, de tal manera que tú puedas corroborar, como dice la Biblia, que el Espíritu mismo testifique a tu espíritu que eres un hijo de Dios. Esta moneda se perdió en la casa, es lo terrible. La oveja se perdió en el campo. El hijo se fue a una provincia apartada, pero la moneda estaba perdida en la casa, adentro. Y esa es una tragedia terrible, terrible. ¿Sí? En ese momento, si vemos la siguiente, dice, la única solución que es, pues es barrer, ponte a buscar, ¿dónde se te perdió? ¿Qué pasó? Dice, la única solución es barrer cuidadosamente con la luz encendida. Dice que la mujer enciende las lámparas y se pone a barrer, ¿sí? Dice que la oscuridad propia de una casa de la época, adicionado a que los pisos eran de tierra, hacía que la moneda fuera en extremo difícil de ubicar. En ese sentido, a menos que se buscara minuciosamente cada rincón con una lámpara, barriendo para levantar el polvo que se hubiera podido acumular sobre la misma moneda, creando una especie de camuflaje. O sea, decir, la moneda era de metal, pero la tierra la cubría y la escondía, y tenías que barrer bien la casa, con una lámpara encendida para checar dónde estaba la moneda que se te ha perdido. Ahí está, pero está perdida. La descripción de la mujer encendiendo una lámpara y barriendo su casa confirma que era una persona relativamente pobre, que vivía en una pequeña casa campesina con puertas bajas y sin ventanas. Cristo está hablando de una mujer pobre, que los dracmas que tiene son probablemente la dote de su boda y que es el único tesoro que posee y que se le perdió. Entonces, pues por eso la pérdida es todavía más sensible. Ante eso, algunos comentaristas, cuando Cristo narra la triple parábola, dicen que el énfasis en la primera parábola tiene como centro a Cristo. O sea, encuentran un ingrediente trinitario. Dicen, en la primera parábola, el centro y el personaje de la parábola es el pastor, el buen pastor que va y busca a su oveja. Después en Juan 10, Cristo va a decir, yo soy el buen pastor. ¿Sí? El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en la primera parábola dicen, el centro del esfuerzo por alcanzar al perdido
está en el Hijo. Aquí, en esta parábola, algunos comentaristas dicen, aquí el centro está en la luz que alumbra, en la revelación y en la iluminación que el Espíritu Santo da al pecador. Dice, el personaje central aquí dice es el Espíritu Santo. Y en la tercera parábola, la parábola del Hijo Pródigo, pues todos sabemos que el héroe del personaje es el Padre, ¿sí? Es el papá. Entonces dice, en la primera parábola es el Hijo, en la segunda es el Espíritu y en la tercera es el Padre. Toda la Trinidad está involucrada en el esfuerzo de alcanzar al perdido. Y eso en cierto sentido es verdad, porque dice, bueno, como dije, algunos comentaristas aseguran que el énfasis en la primera parábola tiene como centro a Cristo mismo como buen pastor, que la parábola del Hijo Pródigo tiene como centro la figura del Padre, obviamente una referencia al Padre Celestial, y que la mujer de la parábola tiene como protagonista central al Espíritu Santo, como iluminador de la verdad divina en los corazones de los hombres. ¿Quién nos iluminó a nosotros? ¿Y quién nos reveló nuestra necesidad de un Salvador? Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? En medio de nuestra oscuridad, el Espíritu Santo es el que alumbró y que nos hizo conscientes de nuestra necesidad de salvación y de la realidad de nuestro pecado. Dice, no se puede asegurar con certeza eso. Yo como su maestro no les puedo decir, sí, eso es así, pero no está descabellado. Es una observación muy interesante, porque ¿qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu revela qué es lo que pasa cuando estamos predicando la palabra y que nos pasa cada lunes y martes. Estamos predicando y no falta la persona que después viene y dice, oiga, pastor, ¿quién le dijo mi vida? ¿Quién le dijo lo que estoy haciendo? A mí me invitaron mis parientes, pero de seguro ellos le dijeron lo que yo estoy haciendo, ¿va? Porque usted me está describiendo mi vida. No, pues no soy yo, es el Espíritu de Dios el que te está revelando y que te está iluminando, ¿sí? Aquí está como testimonio, no sé si está Norma Pineda, pero Norma testifica que cuando vino yo estaba predicando y que se enojó mucho conmigo, ¿sí? Porque de seguro alguien me estaba diciendo todo lo que ella hacía y que yo estaba de indiscreto publicándoselo a toda la iglesia. Pero esa es una revelación ¿de quién? Del Espíritu, ¿sí? Dice, el Espíritu revela lo mismo que la luz, y la realidad de la obra de la salvación, como dije ahorita, pues es que toda la Trinidad está involucrada en ella, ¿sí? Pero hay que barrer la casa. ¿Qué es lo que se estaba haciendo mal? ¿Qué es lo que se tiene que corregir? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para recuperar lo que perdimos en la casa? Qué triste, ¿no? En la misma casa se nos perdieron. Y no se perdieron afuera en la escuela, no se perdieron afuera en el mundo, se te perdieron en la casa. Y eso es lo que es terrible. Nunca los trajiste a la escuela dominical, nunca les hiciste un culto familiar, nunca les dijiste ni un triste versículo bíblico, nunca les compartiste una experiencia bendecidora. Los hijos no conocieron de Dios, de ti no salió nada. Y se te perdieron en la casa. No los vigilaste, les diste celulares, les pusiste la tele, hicieron lo que quisieron, ahí se te perdieron en la casa. ¿Quién tuvo la culpa? La tuviste tú. ¿Quién sabe qué cuentas le vamos a dar a Dios, hermanos? Pero esta parábola sí nos enseña eso y debemos de considerarlo. La moneda se perdió en la casa y se perdió por descuido, ¿sí? Pero lo que hace la mujer es, dijo, pues ya la perdí, ahora tengo que encontrarla y voy a hacer lo que tenga que hacer. Y dice que se puso a barrer hasta que la encontró. Hasta que la encontró, ¿sí? Dice, pero al final, dice, se cumple la promesa de Cristo, dice, buscad y hallaréis, ¿sí? O sea, la dinámica del reino es una dinámica de búsqueda, ¿sí? Hay que buscar, ¿sí? Dice, porque todo aquel que busca, ¿qué? Halla. Y se refiere a esto, al perdido, ¿sí? La reacción es la misma, ¿va? Que con el pastor. Hay un gozo tremendo. Dice, el gozo es tan intenso que la mujer organiza una fiesta. Dice, y Cristo asegura qué es lo que sucede en el reino
cuando un pecador perdido es hallado. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Sí, es el mismo resultado. Cristo les está reiterando a los fariseos, no hay gozo cuando el pecador perece. No hay alegría delante de Dios cuando un pecador muere. El gozo es cuando el pecador se arrepiente, porque después diría Pedro, porque Dios no quiere que nadie perezca. Y Pablo diría, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en ese sentido, el reino busca, porque no entendían ellos cómo Cristo estaba buscando a los pecadores. No entendían eso. Y rechazaban a Cristo. Los que le deberían amar más, que eran los fariseos, lo rechazaban por eso. No lo asimilaban. Muy bien. En la parábola anterior llama la atención la determinación del pastor y que no paró hasta que encontró a la oveja. Y sucede en este contexto que y lo mismo dice, sucede en este contexto. O sea, la mujer no para de buscar hasta que encuentra a su moneda. Yo me acordaba cuando escribía esto de esas mujeres buscadoras, las abuelitas de Argentina que buscaban a sus nietos, que desaparecieron en las hijas que desaparecieron en la dictadura militar, que estaban embarazadas y que nunca supieron qué fue de ellas ni de sus nietos, y que muchos de esos niños fueron dados en adopción y sus madres obviamente fueron asesinadas. Pero esas mujeres buscaron y buscaron y buscaron y buscaron hasta que encontraron a sus nietos. Una determinación tremenda, porque era algo de supremo valor para ellas. Para esta mujer dice, pues ¿qué tanto valor le asignamos a los perdidos? Pues ¿qué tanto los buscas? Empezando por los tuyos. El qué tanto valor le asignamos a los perdidos está directa y proporcionalmente relacionado con los esfuerzos que hacemos para encontrarlos. La mujer estaba atribulada porque había perdido algo de ¿qué? De mucho valor. De mucho valor. Y todo lo demás perdió sentido. Todo lo que estaba haciendo, todos sus proyectos para ese día, todos sus pensamientos y planes para esa semana, se fueron a un segundo plano. Lo más importante era recuperar en ese momento lo que había perdido. En una ocasión en un sermón les platiqué que cuando estábamos chicos, tenemos una tía que vive en California y nos invitó a ir y nos fuimos en camión hasta California. Mi mamá, Asael, Amelia y yo. Estábamos chicos. Omar se quedó aquí con mi papá. Y cuando llegamos, pues fuimos a Disneylandia, nos llevaron a Disneylandia. Nunca habíamos ido. No, hermanos, en lo que entramos a Disneylandia se nos perdió Asael. Qué sorpresa, ¿no? Pues, se nos perdió Asael. Y Asael, ya no. En ese momento, hermanos, la emoción de estar en Disneylandia se desvaneció completamente. Los planes de ir a pasear o subirte a un jueguito o ir a un show. No, ahora era la angustia de que en un mar de gente, porque todos los que han ido a un parque como esos saben el mar de gente que hay, se nos perdió, mi hermano. No, después de 5 minutos que fueron, yo creo, siglos, oímos gritar a Sael, acá estoy con Tribilín. Dijo, ay, infeliz. Ya lo hallamos. Pero en ese sentido, pues, ni modo de decir, no, pues vámonos a pasear y luego lo buscamos. Pues no, es que esto cobró ¿qué? Prioridad. Entonces, igual dice, ¿qué tanto valor le asignamos a los perdidos? Pues, ¿qué tanto los estás buscando? ¿Sí? ¿Qué tanto los estás buscando? Y más a los de tu propia casa. ¿Sí? Eso nos enseña también que en el reino de Dios todo pecador es importante. Dice, todo perdido debe de ser buscado y no una búsqueda superficial o somera. ¿Sí? El reino de Dios busca. Ayer Ana Luisa me enseñó una frase muy bonita, mi hija, de un escenario de Cristo
cuando va al pozo de Jacob a tomar agua y se encuentra con una samaritana, ¿se acuerda? Y decía la frase, lo dice la mujer, ¿verdad? Samaritana, dice, cuando Cristo fue al pozo, dice, no fue a buscar agua, fue a buscarme a mí. Y es una realidad del reino. Es una realidad del reino. El reino busca. Usted está aquí porque lo buscaron, ¿sí? Y lo encontraron. Gracias a Dios. Dice, entonces, la casa se debe de barrer. Dice, la lámpara se debe de encender. Dice, qué lección tan confrontadora para nuestro aletargamiento, para nuestra indiferencia por los perdidos, que, como dice ahí, inclusive están dentro de las paredes de nuestros propios hogares. ¿Sí? Dentro de las paredes de nuestros propios hogares. ¿Sí? No conocen a Dios. Qué terrible. Pero es una parábola muy interesante. Si se fija, tiene el mismo significado y le está diciendo Cristo a los fariseos, deben de buscar y deben de regocijarse. No deben de tener una actitud equivocada hacia ello. Pero entonces Cristo culmina con la parábola más hermosa de todas, y es ahí donde sí les da una lección directa a los fariseos, porque ahí sí los identifica con un personaje de la parábola, ¿sí? En ese sentido, que es la parábola del hijo perdido. Dice, la última de las parábolas es la que está más llena de significado y que refleja en todo su esplendor el amor de Dios por los perdidos. Dice, y el inmensurable gozo de recuperarlos. Es la parábola más bonita de las tres, sin lugar a dudas. Dice, es por ello que en esta última parábola el protagonista y el personaje central es el Padre. ¿Sí? El Padre es el personaje central de la parábola. Como dice Matthew Henry, el héroe de la parábola es el Padre. Dice que esta parábola es considerada por muchos como la reina de todas las parábolas y del Evangelio de Lucas, y es la historia definitivamente más amada por el cristianismo de todas las épocas. Dijimos que las parábolas eran las historias más amadas del cristianismo, las que les enseñábamos primero a nuestros niños, las que llenaban nuestro arte, nuestra música, todo nuestro argot cristiano tiene que ver con las parábolas de Cristo. Pero dentro de las parábolas, definitivamente la reina, en donde se cuentan parábolas muy hermosas como la parábola del sembrador, como la parábola del buen samaritano, pues la reina es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Entonces vamos a analizarla. Dice que en un énfasis que no se da en las otras dos parábolas, una importante lección o porción de la historia, como dije ahorita, tiene además una enseñanza dirigida de manera intencional para los religiosos en su postura hacia los pecadores, que contrasta directamente con el amor, las actitudes y las acciones del Padre para con sus hijos. Dijimos que las parábolas, la triple parábola, se origina por la actitud de los fariseos. Dijeron, ¿por qué recibes a los pecadores? ¿Por qué comes con ellos? ¿Por qué te relacionas con ellos? Son gente inmunda, son gente que está condenada a la perdición y a la destrucción, a la gehenna, al infierno. ¿Por qué si eres justo comes con ellos? ¿Por qué te contaminas? Y Cristo les narra las dos primeras parábolas, pero en la tercera parábola, en esta, sí les dedica directamente una porción de la historia. Dice que la utilidad de las parábolas y cómo se convierten en una herramienta que en Cristo alcanza plenitud de propósito es evidente en el hecho de que son comprensibles y familiares para todos los auditorios. Pastores, jornaleros, amas de casa, hacendados, todos podían comprender las historias que Cristo narraba. Las comprendemos nosotros que ya no estamos familiarizados con esos entornos. Mucho más la comprendía la gente que vivía en esa época. ¿Por qué? Porque la primera parábola se relacionaba con el campo, con la vida pastoril, con la vida del ganadero, con la vida rural. La segunda parábola se relacionaba con la vida urbana, casera, de mujeres. Pero esta parábola no está dirigida a estratos sociales o a obreros. En esta parábola los participantes de la historia son ricos, son hacendados, son empresarios, son gente que tiene patrimonio, es el dueño de una hacienda que tiene 2 hijos ricos y le reparte la herencia. O sea, haga de cuenta algo así como los ricos también lloran, ¿no? Algo
porque eran historias así que tenían a la gente entretenida, ¿eh? Cuando Cristo estaba narrando la historia, la gente estaba clavada en la historia. ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Y entonces, en esta historia, la familia proviene del círculo más elevado, es gente de fortuna, es gente de prestigio, es gente de influencia. O sea, Cristo agarró pastores, agarró amas de casa, agarró ricos y con los tres hizo la misma historia. Increíble. Pero bueno, podemos comenzar en el análisis de la parábola. Por eso les digo que aquí hay un ingrediente adicional, con la aclaración de que aunque tradicionalmente la historia por lo general se centra en el hijo perdido, porque incluso así le decimos la parábola del hijo pródigo o la parábola del hijo perdido, la historia o la introducción que Cristo da deja bien claro que la parábola es sobre dos hijos, porque dice Cristo, un hombre tenía dos hijos. Y una parte de la historia se centra en el primero y la segunda, que es la más importante, curiosamente, y esa es la que le damos menos importancia, se centra en el segundo de los hijos. Entonces la historia es sobre dos hijos. Pero cuando se analiza bien la historia y su contexto, como les digo, la lección principal tiene que ver con el hijo mayor, recordando siempre, hermanos, que la principal lección de una parábola se encuentra en su desenlace. Siempre la principal lección de una parábola va a estar al final. No va a estar en el inicio, no va a estar en el medio, va a estar en el final. En el desenlace de la parábola está la enseñanza. Por eso, en esta parábola del hijo perdido, ¿cuál es el desenlace? ¿Quién lo protagoniza? El hijo mayor, no el menor. Entonces la enseñanza principal de la parábola está ahí. ¿Sí? Bueno, pero en cuanto al orden de la parábola, empieza por el hijo menor. Dice, el extravío y caída del primer hijo es narrado por Lucas como sigue. Dice Cristo, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Si se fijan, las primeras dos parábolas se las narró como pregunta, como una confrontación, diciéndoles, ¿quién de ustedes si no se le pierde una oveja y la encuentra se goza? ¿O quién de ustedes si no se le pierde una moneda y la encuentra se goza? Fueron preguntas en historias. Pero luego ya Cristo les dice, les voy a contar una historia. Un hombre tenía dos hijos. Aquí ya empieza una historia más estructurada. Dice, y empieza por el primero. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Desde ese momento yo me imagino que la multitud hizo, porque no se repartían las herencias. O sea, la historia sorprende desde el momento en que el papá dice, y el papá les dio el dinero. ¿Cómo? Ya de ahí la historia tiene un giro inesperado para la audiencia. Dice, y luego Cristo continúa, dice, y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Qué bárbaro hijo. El rato te dice la parábola, pues tú eres ese hijo. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, ya cuando se gastó la herencia, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se empezó a padecer necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Contra el extravío casi inconsciente de la oveja o el descuido en el caso de la moneda, la perdición del hijo menor del hacendado es completamente concienzuda y premeditada. Aquí sí tenemos a alguien que se pierde por rebelde. ¿Sí? El hijo no se pierde y se extravía, o no cae y se pierde de vista. El hijo se va voluntariamente y bajo circunstancias agravantes. Todo es premeditado. Allí no es un descuido, allí no es un extravío. El hijo se revela. ¿Sí? El hijo se revela. Entonces ahí hay gente que se pierde así de manera consciente, pues, por rebelión. ¿Sí? Hemos tenido niños aquí en la iglesia que
que han dicho, yo en lo que pueda, yo ya no vuelvo aquí, ¿verdad? O sea, ya hay una premeditación y una actitud de rebelión contra las cosas de Dios. Pero bueno, la breve introducción es inmediatamente seguida por un reclamo que revela la gran inconformidad y ambición del hijo más joven, que culminan con una petición ruda e impertinente. Dirigirte a tu papá de esa manera en esa época era ser muy grosero. Dice que el hijo le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. En una época patriarcal donde al padre se le reverenciaba en todos los sentidos, un hijo que se manifiesta así con su papá es de lo peor, ¿sí? Ahora, la tentación para rebelarte contra Dios siempre tiene como base el engaño satánico, obviamente, de que Dios injustamente te está prohibiendo disfrutar de algo que mereces. Las personas que son tentadas con ese argumento, es decir, Dios es injusto, Dios no me está dejando disfrutar de esto, Dios no me está dejando gozarme con esto, es un placer que me puedo dar y Dios no me lo está permitiendo, Dios es malo. Y entonces el hijo dice, no, yo quiero disfrutar, dame lo que es mío. Yo me estoy perdiendo de la vida, yo me estoy perdiendo de gozar, se me está yendo la juventud en esta casa, tú eres injusto, tú eres malo, tú no nos consideras, yo quiero que me des mis bienes y yo ya me quiero ir. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la tentación siempre tiene que ver con pensar que Dios está siendo injusto, quitándome algo que yo me merezco, ¿sí? En ese sentido. Luego, el pensamiento es más que evidente en la actitud de ese hijo y en el carácter de su demanda. Está cansado de limitaciones, anhelando la independencia, es incapaz de soportar la vigilancia de su papá. Todo eso nos demuestra que estas actitudes del hombre contra Dios han estado presentes en los seres humanos de toda época y cultura. Cuando a todos les ha pasado, yo creo, no sé a quiénes que han evangelizado, les ha pasado eso, que cuando le presentan el evangelio a alguna persona en particular, le dicen, no, es que si no me voy a perder de muchas cosas, o sea, no voy a poder disfrutar de la vida. Ese es el engaño satánico, que Dios no te permite disfrutar de las cosas que tú te mereces, ¿no? Y eso pues está presente en toda generación. Y desde ese entonces ahí está también. Muy bien. Aunque tenemos casos registrados en las escrituras donde papás repartieron sus herencias a sus hijos antes de morir, como parece haber sido el caso particular de Abraham, las herencias por regla general se distribuían después de la muerte. En el caso de Abraham, Abraham repartió las herencias para evitar un problema familiar. O sea, sí se podían repartir las herencias antes para que después la familia no se agarrara del chongo por la herencia. Todos sabemos que muchos de los problemas familiares que se dan a la muerte de los padres tienen que ver eminentemente con las herencias. Y peor, si no hay algo bien definido en el testamento, ¿sí? Si se queda algo intestado, también hay mucha indecisión de muchos padres en ese sentido, y en lugar de heredar un bien, heredan un mal. Las familias se deshacen, se pelean, se matan entre sí, simple y sencillamente porque no hay una definición. Abraham quiso evitar eso. En Génesis 25, 5 al 6, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. O sea, ahí Abraham repartió todo, porque acuérdense que cuando Abraham vivía con Sara, por consejo de Sara, por la costumbre que se daba en Mesopotamia en ese tiempo, tomó una concubina que se llamaba Agar, y Agar tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Y luego cuando muere Sara, Abraham se casa otra vez con una mujer que se llamaba Setura y tiene varios hijos. Entonces, para evitar problemas, porque Dios le había dicho que el hijo de la promesa era Isaac, entonces hereda antes de tiempo a todos sus hijos y les da dones y los manda, los separa en un acto sabio, ¿verdad? Los separa para que no haya, como ese dicho que dice que los parientes y el sol entre más lejos mejor, no se crea, pero los separa. Pero en general las herencias, ¿cuándo se reparten? Pues hasta la muerte
de los padres. En Levítico 25 dice, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos, dice, después de vosotros, como posesión hereditaria, ¿sí? O sea, las herencias se daban para los hijos cuando los padres morían, ¿sí? Muy bien. Pero en casos excepcionales, también cuando el padre ya no se encontraba en condiciones de administrar su patrimonio, también se podía repartir la herencia. Pero en este no era el caso. Este no era el caso. El padre estaba pleno, el padre todavía estaba en control de sus negocios, el padre todavía estaba administrando su empresa, pero por lo mismo la petición del hijo todavía muestra más su insensibilidad y su rudeza. Para la gente que estaba escuchando la parábola, en ese contexto, primero era algo muy rudo para el hijo, en el caso del hijo, pedir la herencia. Qué mal criado. Pero luego pedirla en el contexto en que la está pidiendo era todavía peor. Sí, era todavía peor. Pero al pensamiento del hijo, estoy limitado, mi papá es injusto, me estoy perdiendo de la vida, me estoy secando en esta hacienda. Dice, al pensamiento sigue una decisión. Y la decisión es proseguida por una acción. Dice, la historia nos narra que casi de inmediato, dice, no muchos días después, el hijo menor, tomando su herencia, decide apartarse de su padre para vivir la vida de libertad y desenfreno que había soñado. Y eso nos enseña algo en la parábola. Primero, el estado de un pecador es lo que Cristo le dice a los fariseos. Conozcan cuál es el estado de un pecador. Primero, un pecador está apartado de Dios, ¿sí? Dice la Biblia que nosotros, ¿se acuerdan que dice Romanos que nosotros éramos extranjeros y advenedizos? Estábamos apartados, completamente ajenos a las cosas de Dios. El estado de un pecador es de alejamiento, es de apartamiento, es de separación, es de distanciamiento. Lo primero que hace el pecado en tu vida es distanciarte de Dios. Por eso dijo Isaías, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Lo primero que hace el pecado es apartarme de Dios. ¿Qué le pasó a Adán cuando pecó? Se le escondió a Dios. O sea, el pecado lo primero que hace es separarme de Dios. ¿Sí? Ahí está la primera consecuencia grave del pecado. El hijo lo primero que quiso hacer es separarse de su padre. Luego después, dice, es el pecado el que nos separa de Dios. Así como el hijo pródigo se fue lejos de la casa de su padre, también el pecador se marcha lejos de Dios. Tan lejos como puede. El mundo es como la provincia apartada en la que el pecador fija su residencia. Y en esto se resume y compendia la miseria del pecador. Es apartarse cada vez más y más de Dios, ¿sí? La invitación a nosotros que es, acerquémonos pues, dice. Acerquémonos. Nosotros nos podemos acercar, pero el pecador está apartado. El resultado del experimento del hijo, pues ya sabemos todos que fue decepcionante. Como asegura Matthew Henry, el estado del pecador también es de miseria y de necesidad. No importa qué tan feliz se pueda ver un pecador, vive en miseria, vive infeliz, vive en necesidad. Después del desperdicio del hijo, llegó galopante la escasez en la forma de una hambruna y ya sin más herencias que reclamar, sin más recursos que tomar, la miseria tocó a la puerta de la vida del otrora orgulloso y desafiante joven. Y dice que la humillación del muchacho llegó hasta el límite, tocó fondo, como decimos. La audiencia de Jesús seguramente escuchaba espantada cómo el hijo de un judío respetable terminó cuidando animales que eran inmundos y aberrantes para la ley hebrea, como son los cerdos. Los judíos no podían comer cerdos, se les permitía criarlos y venderlos a los gentiles, pero el trabajo de atenderlos era el trabajo más bajo en la escala social. El cerdo era un animal impuro. Los judíos no querían nada que ver con puercos y en ese sentido, el que Jesús estuviera narrando que el hijo de un judío noble de cepa estaba cuidando cerdos, dijo, no, tocó fondo. Lo peor que podía haber pasado, pasó.
Dice que esa triste situación nos recuerda vívidamente la expresión del Señor a su pueblo a través de Jeremías cuando dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo, dice, es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, es una sentencia muy cruda, como diciéndote: espérate tantito, vas a saber y vas a probar la amargura de dejar a Dios y hacer lo que tú quieres. Tu maldad te alcanzará y tus rebeldías te van a castigar. ¿Sí? Dice que la insatisfacción del hijo llegó a tal grado que asegura la historia que el hambriento deseaba llenar su vientre de las algarrobas. ¿Qué son las algarrobas? A ver, todos los de Chihuahua que agarraban las vainas de los mezquites y las masticaban antes, que no había chicles motita. ¿Sí se acuerdan? ¿A quiénes hicieron eso alguna vez? Levanten la mano. Ahí están, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esas eran las algarrobas. Las algarrobas eran las vainitas así de los árboles que eran el algarrobo. Y con eso alimentaban a los puercos. Dice que ni siquiera eso, que eso quería comer y ni eso le daban. Dice, es impresionante comparar en la historia de Cristo porque es muy rápida el orgullo y la arrogancia del joven en el verso 12 y su miseria solo 4 versículos después. O sea, en 4 versículos pasas al pináculo del bienestar y de la bendición y de la prosperidad a la desgracia, ¿va? No te lo imaginas a ese joven primero que arrogante le dice a su papá: dame mis bienes y yo me voy. Y después viendo al otro desgraciado, como dice ahí, que quiere comerse una planta que nunca hubiera soñado masticar y que ni siquiera eso le dan. Pero entonces, dice, la historia continúa con un giro inesperado, porque dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Se fijan que la rebelión comenzó con un pensamiento, ¿sí? Pero ahora su regreso también comienza con un pensamiento, una reflexión, ¿sí? Entonces dice, toma una decisión. De la reflexión pasa a una decisión. Me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a decir, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose a la decisión siguió una acción, ¿sí? Primero viene la reflexión, que en nuestro argot se llama remordimiento, ¿sí? ¿Qué mal hice? Cometí un error. Esto no estuvo bien, me rebelé contra Dios, desobedecí. Pero a la reflexión debe seguir una decisión. Y a la decisión debe seguir una acción. Dice, y levantándose. Luego ya se levantó. Y levantándose, vino a su padre. Sí, porque hay mucha gente que dice: ando muy mal, me he alejado de Dios, tengo que buscar a Dios, pero no lo buscan, o sea, no toman una acción. Y en este caso sí, dice, y levantándose vino a su padre. Yo me imagino la lucha emocional que él tenía, porque primero iba a venir humillado. Qué feo que te vean, te fuiste rico, te fuiste con las mejores galas, te fuiste arrogante, te fuiste desafiante y vienes en harapos, vienes semidesnudo, vienes hambriento, vienes flaco, vienes enfermo, vienes en una pinta completamente vergonzante. Dice, y luego decir: y si no me reciben, y si me rechaza mi papá. O sea, era una lucha emocional muy fuerte. Dice, pero dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Venía hecho garras, pero su papá lo reconoció. Él vio a su hijo. Vio a su hijo. Un día en Coahuila me invitaron a predicar una convención distrital. Y en las noches, pero ya no en la iglesia, en un salón, convivencia, daba una conferencia un pastor cristiano de Estados Unidos, Johnny González, que es cómico. Y te cuenta historias, pero de manera cómica.
y pues es muy gracioso. Y él decía en ese momento, dice, ¿saben por qué reconoció el papá al hijo? Dice, por las orejas. Dice, lo vio a lo lejos, dijo, mira, ahí viene un Cadillac con las puertas abiertas. Ah, no, es mi hijo, estaba muy orejón. Dice, pues quién sabe cómo lo reconoció. Pero dice que a lo lejos lo vio. Venía hecho garras. ¿Cómo lo dice? Pero lo vio el papá. Dice, y cuando lo vio, dice, fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Cómo conecta Cristo? ¿Cómo conecta Cristo magistralmente sus parábolas con versículos bíblicos? Porque dice el salmista, como el Padre se compadece de los hijos, así Dios se compadece de los que le temen. Tiene misericordia. Dice, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo, dice, le quiso decir al padre así, como que le quiso tartamudear, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice que el papá no lo dejó acabar. Dice la palabra, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido. Fíjense, saquen el ¿qué? El mejor, dice, vestido. Y vístanle, dice, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y vamos a comer y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos ¿a qué? A regocijarse, ¿sí? De la misma forma que un pensamiento originó su locura, fue otro pensamiento muy diferente el que le hizo volver en sí, porque recordó la abundancia en la casa de su padre. ¿Cuántas cosas tenía yo ahí en mi casa? Dice, y ahora no tengo nada. Se empezó a acordar de la casa de su papá. Dice que la bendición en la casa de su padre alcanzaba incluso a los más humildes de los servidores, ¿verdad? Dice, hasta los jornaleros se hartan de pan. Tienen abundancia de pan. Dice, yo aquí me estoy muriendo de hambre. Una reflexión. Qué importante es meditar en nuestra situación espiritual y entender que tantas cosas nos podemos estar perdiendo de Dios. ¿Cómo nos recuerda esa escena también la declaración de Jonás en el vientre del pez cuando dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, ¿verdad? Decía, ya cuando está en el vientre del pez, que estaba en la situación más desesperada posible, cuando dice que los abismos de las aguas estaban sobre él, que vio los cimientos de los montes, que estaba en una situación ya sin esperanza, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, cuando ya estaba hecho garras, cuando ya no tenía esperanza, cuando el mundo se me había hecho pedazos, dice, entonces me acordé de Jehová. Y mi oración, dice, llegó hasta ti en tu santo templo. Dice, los que siguen, fíjense cómo parece lo del hijo pródigo, ¿no? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia ¿qué? Abandonas la misericordia divina que dijo David que es mejor que la vida. El Espíritu Santo es quien produce este primer efecto en el pecador al convencerle de la enormidad de su pecado y de su necesidad del perdón divino. La figura central de su padre como el centro de sus anhelos y en quien identificaba su única fuente de perdón y posibilidad de restauración es evidente, porque miren cómo todo se centra en su papá. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Y luego dice, me voy a levantar y voy a ir con mi padre. Y luego levantándose fue con su padre. O sea, todo estaba centrado, toda su esperanza estaba centrada en su padre. Si él no lo recibía, nadie lo iba a recibir. Si él no lo perdonaba, nadie lo iba a perdonar. Si él no lo restauraba, nadie lo iba a restaurar. Nada más él. ¿Sí? La única esperanza de él era su Padre. Así como la única esperanza nuestra debe ser Dios. ¿Sí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Es el único. En Él está centrada toda mi esperanza, todas mis posibilidades. Nos recuerda la expresión también de David en el Salmo 51 del Hijo A, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. O sea, el enfoque de David era con Dios. Contra ti solo he pecado y mi pecado está siempre delante de ti. ¿Sí? Una actitud
de alguien que de veras va en el camino del arrepentimiento. Le puede haber ofendido a Dios. Muy bien. A la reflexión prosigue una decisión y a la decisión prosigue una acción. Me levantaré e iré a mi padre. Y levantándose vino a su padre. Spurgeon afirma que esta frase expresaba el verdadero punto de inflexión en la vida del hijo pródigo. O sea, aquí es donde hubo un cambio, no cuando dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? O cuando dijo, me levantaré e iré a mi padre. No, el arrepentimiento se da cuando se levanta. Cuando se levanta. Y cuando va a su padre. Allí, los términos hebreos y griegos para arrepentimiento coinciden con esta situación del hijo pródigo. En ese sentido, la palabra hebrea que más se aproxima a arrepentirse o arrepentimiento se traduce al español como regresar. Para el judío, el concepto de arrepentimiento era distinto que para el griego, porque el judío tenía el conocimiento de que él había salido de Dios, que el hombre fue generado de Dios, que el hombre fue creación divina, que él era un pueblo de Dios. Entonces, cuando él se aparta, el judío siempre tenía el conocimiento de que su apartamiento era porque se salió ahora sí que, aunque parezca un término neopentecostal, se salió de la cobertura divina. Y entonces arrepentirse quería decir volver a Dios. El concepto de arrepentimiento de un judío era volver a Dios, regresar, ¿sí? En contextos teológicos eso implica volverse de un camino caracterizado por la rebelión contra Dios a uno caracterizado por la obediencia, ¿sí? En lugar de caminar en un camino de rebelión, ahora voy a caminar en un camino de obediencia. Como cuando decía la gente cuando testificaba antes en los cultos, ahora que ando en los caminos del Señor. Pues ¿cuáles son los caminos del Señor? Pues la obediencia, que no andes haciendo lo que tú quieres, criatura. El énfasis está en acciones que necesariamente provienen de orientarse uno mismo hacia Dios. En el contexto hebreo entonces, arrepentimiento implica un volverte hacia Dios, un retornar a Él. La frase de Agustín de Hipona ilustra bien ese proceso cuando dice, el hombre salió de Dios y no va a ser feliz con nada, con nadie, hasta que retorne a Él. Entonces, eso es arrepentimiento. Por eso el hijo se levantó y dijo, voy a volver con mi padre. Eso es arrepentimiento. En el griego, el término para arrepentimiento se llama metanoia, que significa básicamente un cambio de dirección. Para el griego, pues él no tenía nada, él no conocía a Dios. Dice la Biblia que nosotros estábamos ajenos a las cosas de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y de repente dice que el Evangelio nos resplandeció. Y eso para nosotros no significó un retornar a Dios necesariamente como un judío, significó un cambio de dirección. Nosotros íbamos en una dirección y ahora ya vamos en otra, como cantamos en el himno de gloria, ya no voy por la senda que el mal me trazó, solo encontré confusión. Ahora cambié de dirección, ¿sí? Pero entonces en los dos sentidos pues implican lo mismo. El hijo iba en una dirección y ahora volvió en otra. Y eso nos dice que el arrepentimiento no es una actitud, debe ser un acto. ¿Sí? El que tú te arrepientas no tiene que ver con lo que piensas, tiene que ver con lo que haces, en ese sentido. El joven comprendió la realidad de esa situación y experimentó una convicción de su horror y sus consecuencias, y el remordimiento se hizo presente en sus palabras, pero no hubo un verdadero arrepentimiento hasta que decidió actuar en consecuencia. Todos conocemos que el arrepentimiento, por ejemplo, de Zaqueo fue corroborado por su acción de restituir lo robado y distribuir su patrimonio entre los necesitados. Ahí fue cuando se vio que Zaqueo estaba arrepentido. Dijo, Señor, si algo he robado, lo devuelvo y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Entonces, en esa acción se demostró el arrepentimiento de Zaqueo. ¿Sí? El amor del Padre aquí es lo que resalta, porque en la historia lo que resalta es el amor del Padre. Dice, el amor del Padre resalta como el objetivo supremo en la enseñanza de Cristo. Carlos Spurgeon también es quien bellamente relata la escena. Dice, su padre lo vio a lo lejos, eran ojos de misericordia. Su padre corrió hacia él, eran piernas de misericordia. Su padre se echó a su cuello, eran brazos de misericordia. Su padre le besó,
eran besos de misericordia. Su padre lo vistió, lo calzó y le puso un anillo en su mano. Eran dones de misericordia. O sea, lo que resalta ahí es el amor de Dios. Y es lo que Cristo les quiere enseñar a los fariseos. Por eso después diría Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Pues Dios es amor. ¿Sí? Entonces, el amor inmenso del Padre por su Hijo se revela en sus dones de gracia. No solo es un vestido, es el mejor vestido. Cualquiera de ustedes que haya leído la Biblia deben de saber el gran valor que los vestidos tenían en la Biblia y la privilegiada posición que le daban a las personas que los poseían o que los portaban. El favoritismo, por ejemplo, y preferencia de Jacob por José se dejó ver ¿qué? En un vestido. O sea, ¿cómo sabían todos que José era el favorito de su papá? Por la ropa que traía, ¿sí? Que le daba ¿qué? Un estatus especial y privilegiado, aún entre sus mismos hermanos. Los hermanos traían Pirrín Cardona, José traía Pierre Cardín, ¿sí? O sea, era diferente. Acán fue apedreado con su familia. ¿Se acuerdan de Acán? ¿Se acuerdan de Acán? Sí, mucho silencio. Acán fue apedreado con su familia por no resistirte a la tentación de apropiarse de un fino manto babilónico, la ropa. Dicen, no, hombre, es que había un manto babilónico de importación y eso les garantizaba riqueza, estatus. O sea, el vestido era lo que definía si alguien era rico y privilegiado o no. La Biblia dice también, si vemos la siguiente, que la apuesta de Sansón con los convidados de su boda, cuando les propuso un enigma con la mujer filistea, ¿qué apostaron? Vestidos. Dice, si ustedes me descifran el enigma, yo les doy un vestido para cada quien. Y si no me lo descifran, ustedes me dan los vestidos a mí. Años después, siglos, Pablo le aseguraría a los ancianos de la iglesia de Éfeso que nunca había codiciado sus vestidos. Fíjense, para que vean lo que el vestido significaba en ese tiempo y la importancia que tenía. En Hechos 20:33 dice, ni plata, ni oro, ni qué, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, el vestuario era muy importante. Y de nadie es desconocido que la Biblia dice que la analogía o la ilustración con la que describe a la esposa del Cordero es que a la esposa se le ha concedido, ¿qué dice? Que se vista de ¿qué? De lino fino, blanco, resplandeciente, o sea, el vestuario, ¿sí? Muy bien, pero si el vestido representaba la restitución de su estado de privilegio y honor, el anillo en su mano representaba su completa reintegración como miembro de la familia. Cuando él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el papá le responde con el anillo familiar, porque el anillo traía el sello de la familia. Con ese sellaban las cartas y sabían que era alguien perteneciente a esa familia el que las sellaba. Dice, pero al final, la parábola es una historia de dos hijos, donde mencionamos que la principal lección no tiene que ver con el primero, la principal lección tiene que ver con el segundo. El primero representaba al gremio de hombres y mujeres alejados de Dios, pecadores rebeldes al llamado de gracia. Así comienza la historia de Lucas. Se acercaban los pecadores y los publicanos para oírle. O sea, ¿quién era el pródigo? ¿Quién era la oveja? ¿Quién era la moneda perdida? Era ese grupo de gente. Pero ¿a quién le quiere Jesús enseñar una lección? ¿A ellos? No, se las quiere enseñar a los fariseos. Y entonces ya el segundo hijo contiene la lección, ¿sí? Dice, el segundo hijo representaba un grupo de personas que siempre le había sido fiel a Dios, que siempre habían tratado de agradarle, que siempre habían tratado de servirlo. De hecho, Cristo aquí está elogiando a los fariseos. Les está haciendo un elogio muy sentido, los está reconociendo, definitivamente. Su devoción por Dios, su devoción por la palabra. Cuando el padre le dice al hijo, tú siempre has estado conmigo, Cristo les está diciendo a los fariseos, ustedes siempre han estado conmigo. Todo lo mío es de ustedes. O sea, es un elogio de Cristo. ¿Sí? El padre dice que solo tiene palabras de elogio para ese hijo. El hijo le reclama, le dice, mira tu hermano que se gastó todo
con rameras y en fiestas. Dice, y no lo regaña, no le dice, no hables así, no. Nomás lo elogia y lo ubica. Le dice, te tiene que dar gusto, hijo. Te tiene que dar gusto. Dice que el padre solo tiene palabras de elogio para ese hijo, aunque el hijo no pueda comprender el gozo por la redención del perdido. Si vemos la siguiente, dice, la escena se narra como sigue. Su hijo mayor estaba en el campo. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Mire ya. Dice, la escena se narra como sigue. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, pues no había WhatsApp ni celulares ni nada, ¿va? Ni el pueblo.com para decir el hijo perdido regresó. Y llegó cerca de la casa, dice que oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, dice, le preguntó qué era aquello, pues, ¿por qué tanto alboroto? Pues, ¿qué pasó? Y entonces el criado, que ya no se aguantaba las ganas, dice, ¿tu hermano regresó? Y luego, fíjense el criado porque se ve como que la intención de meter, así como que cábula, como decimos nosotros. Oye, tu hermano regresó y mataron al becerro gordo, dice. Y está muy contento, hay un pachangón. Y tu papá está feliz porque llegó bueno y sano, ¿sí? Y entonces dice, se enojó. Digo, si somos honestos, hermanos, y hubiéramos sido el hijo mayor, ¿a poco no también estaríamos enojados? En una introspección honesta, ¿verdad? Dice, y se enojó. Y entonces ya no quería entrar. Primero se enojó porque el menor se fue y lo dejó a él con toda la chamba, ¿sí o no? Porque eran dos hijos que trabajaban en la hacienda y los dos se repartían el trabajo, pero se va el otro irresponsable y él se queda chambeando solo y tiene que hacer todo el trabajo y sacar toda la chamba. Entonces dice, ay, viene y lo reciben como rey al nene. Dice, se enojó y no quería entrar. Dice, lo mismo, son los fariseos, ¿me entiendes? Son los fariseos. Dice, y salió, dice, por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dice, mas él respondiendo lo que nunca le había dicho a su papá, que se había callado toda la vida, porque era muy respetuoso de su padre, dijo, tantos años te he servido, dice, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, dice, para gozarme con mis amigos. Está comparando el cabrito que nunca le habían dado con el becerro gordo que se acababan de preparar. Dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, perdón, ese Honda Blanca anuncia, no ha salido. Entonces no es de aquí. Hay que checar con los maestros, que manden un ujier a preguntar con los maestros a ver si el Honda no es de algún maestro, ¿verdad? Sí, ok. Dice, no me has dado ni un cabrito, pero cuando vino tu hijo, dice, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, dice. ¿Sí? El becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, ¿qué le dice? Tú siempre estás conmigo, dice. ¿Y qué dice? Y todas mis cosas son tuyas, dice. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, dice, porque tu hermano estaba ¿qué? Estaba muerto y ha revivido y se había perdido, dice, y es hallado. Dice, la conducta de los fariseos y sacerdotes era idéntica. De alguna manera se sentían
resentidos de que Cristo estuviera comiendo con pecadores y no con ellos. O sea, ellos estaban sentidos porque decían, ¿por qué Jesús está comiendo con esa gente y no está comiendo conmigo? ¿Por qué? O sea, no lo entendían. Dice, si Cristo era un sadik, como decían, era un justo, como ellos, ¿por qué no buscaba su compañía? ¿Por qué no los buscaba a ellos? Dice, en vez de la amistad de publicanos y pecadores. Era algo que simplemente no podían asimilar y por lo mismo reaccionaban ¿con qué? Con enojo. ¿Sí? Reaccionaban con enojo. Dice, si era el Mesías, ¿por qué no les daba preferencia a ellos que siempre habían estado expectantes de la llegada del Cristo? Ellos eran los que siempre han esperado esa venida. De la misma manera que el hijo mayor no podía comprender la conducta del papá para con el ingrato que se gastó toda la herencia y que impunemente dejó todas sus responsabilidades y deberes, los fariseos no podían comprender la conducta de Cristo para ese grupo de gente despreciable. Pues, ¿cómo? No lo entiendo. ¿Por qué? Porque si yo me mato sirviendo a Dios y obedeciendo la ley y guardando los mandamientos y viviendo santo y diezmando todo, y de repente viene este que se le ha vivido perdido y Cristo come con él y lo recibe? Es exactamente la misma historia. Lo que dice Lucas al principio que estaba pasando, Cristo lo traduce en una historia inmediata. Es increíble. Y entonces, pero vean cómo es, cuando yo leo esta historia, yo digo, ¿cómo nos ama a todos el Señor? Porque en lugar de recriminarles y decirles algo, les habla con amor Cristo a los fariseos y les dice, todo es de ustedes. Ustedes siempre han estado conmigo, son los que siempre me han servido. Dice, todo es de ustedes. Pueden agarrar lo que quieran cuando quieran. El reino les pertenece. Pero gócense, no se enojen. O sea, ¿cómo es paciente el Señor para enseñarnos de veras cuando estamos en una postura necia y terca nosotros? Viene el Señor con misericordia y nos habla. Por eso le digo que yo creo que la experiencia de Hebreos es la de todos. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Aquí les habla con mucho amor a los fariseos. Es una de las únicas veces que yo veo, porque les demanda, al ser los maestros de Israel, al ser los encargados de enseñarles la palabra de Dios al pueblo, es severo Cristo con ellos y les demanda, ay de ustedes fariseos y esto y lo otro, pero aquí les habla con mucho amor. Y les dice, no puedes entender por qué. Es que Dios ama al pecador. Dios quiere que el pecador regrese. Dios quiere que el pecador se restaure. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Eso se lo dijo a un fariseo. Eso se lo dijo a un fariseo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ese momento Cristo les está, ese es el desenlace de la historia. Cristo les está diciendo, todo es de ustedes, todo les pertenece, ustedes siempre han estado conmigo, ustedes siempre me han servido, ustedes siempre han sido leales, ustedes nunca se han desviado, nunca se han ido al mundo, nunca se han perdido, pero alégrense, ¿sí? Alégrense por estos que se están salvando. Eso mismo lo narra Cristo en la historia también, la parábola de los jornaleros de la viña, cuando dice que un hombre contrató a unos jornaleros y les dijo, vengan a trabajar a mi viña, y les voy a dar lo que sea justo. Dice que los contrató a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Y luego dice que fue a buscar otros. ¿Qué están haciendo? No, pues estamos buscando chamba. Era a la hora sexta, a las 12. Y les dijo, vengan a mi viña y yo les voy a dar lo que sea justo. Y dice que encontró unos a la hora novena, casi a las 6 de la tarde, y también les dijo, vénganse a chambear. Y ya cuando se acabó la jornada, vino y les pagó, y a los que trabajaron una hora les dio un denario, y a los que trabajaron todo el día también les dio un denario. Y dice que a los que trabajaron todo el día se enojaron. Dijeron, mira, a nosotros que trabajamos todo el día nos dio uno, y a estos también les está dando uno. Y dice que el Señor les dice, amigo, yo convení contigo en pagarte eso, y es lo justo. Dice, ¿qué si yo le quiero dar lo mismo al otro? ¿No puedo hacer yo con mi dinero lo que yo quiera? Dice, o te enojas tú conmigo porque yo soy bueno. Y yo cuando leo esa parábola, yo me acuerdo de nosotros, porque
Yo pienso que los judíos han de decir, mira, nosotros nos pusimos una pela en el desierto, todo el tiempo en la tierra prometida, con los jueces, con los reyes, sirviendo a Dios, guardando la ley, ofreciendo sacrificios, esperando al Mesías, miles y miles de años. Y llegan estos mexicanos que apenas les predican una vez y ya se convierten y les dan lo mismo que a nosotros. Pues bueno, o sea, en ese sentido, aquí yo siempre he dicho que las parábolas lo que tenemos que buscar es la aplicación personal. Pero en esta parábola no encontramos tanto porque nosotros no somos esas personas, no somos los que siempre hemos estado con Dios, los que siempre hemos estado fieles a Dios. Nosotros somos los que llegamos al último, esa es la verdad. ¿Sí? Somos los más beneficiados, pero en ese sentido también, pues debemos de aprender a tener misericordia y a aprender a buscar a los pecadores y a regocijarnos cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? En ese sentido. Muy bien. El sentido final de la parábola tiene que ver entonces con hacerles conscientes de esa realidad. Al final el enfoque y la lección no tiene que ver con el hijo mayor, sino con el menor, sino con el mayor. Si recordamos, la historia comenzó precisamente por la declaración resentida de los fariseos. A los pecadores recibe y con ellos come. Y por eso Cristo les narra la triple parábola. ¿Sí? El Señor parece decirles en esta historia lo que les digo, todo es de ustedes, pueden tomarlo cuando quieran, siempre han estado conmigo, pero deben regocijarse por los perdidos que vuelven. Estaban perdidos, pero ya los encontramos. Estaban muertos, pero ahora viven. El reino de los cielos se acercó. Y el reino de Dios es ¿qué? Es inclusivo. Todos tienen acceso y todos pueden recibir. No es algo exclusivo. Ellos veían el reino de Dios como algo exclusivo. ¿Sí? Exclusivo. Cristo dice, no, tenemos que ver el reino de Dios como algo inclusivo. ¿Sí? Todos pueden entrar. ¿Sí? En otro resumen muy interesante de mi amigo Pepe, el problema de los hijos también es que tenían una mentalidad parcial. El primero, el hijo menor, tenía una mentalidad de hijo, porque sí se sabía hijo. Tan hijo se sabía que le dijo a su papá, dame mi herencia. ¿Sí? ¿Por qué le dijo eso? Porque claro que se sabía hijo, que tenía los privilegios de un hijo, que tenía el amor de su padre, que tenía derechos. Dice que la esperanza de él siempre se focalizó en su filiación con su papá. Sus expresiones lo demuestran, los jornaleros en la casa de mi padre, voy a ir con mi padre, le voy a decir a mi padre. Entonces, su arrepentimiento es evidencia de ello. Dice, ya no soy digno de ser llamado ¿tú qué? Tu hijo. Entonces, ese tenía una mentalidad 100% de ¿qué? De hijo, pero no tenía mentalidad de siervo, eso es lo que le faltaba. Y por eso cuando vemos que sí se arrepiente es porque llega y le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus siervos. O sea, ahora sí te quiero ¿qué? Ahora te quiero servir. Ahora ya no nada más quiero los beneficios de hijo, ahora también quiero las responsabilidades de hijo, quiero servirte, quiero obedecerte, quiero trabajar para ti. ¿Sí? O sea, el hijo toca fondo y vuelve cuando ya se reconoce como siervo. ¿Sí? Tenía la mentalidad nomás de junior. Soy hijo, en ese sentido. Él se sabía hijo, dice, pero nunca quiso someterse al servicio de su padre. Su alejamiento obedecía a no querer involucrarse en la responsabilidad familiar hasta que fue humillado hasta lo sumo, hasta que tocó el fondo de la miseria y de la insatisfacción, asumió su condición de siervo. ¿Cómo yo sé que ya tuvo mentalidad de siervo? Porque le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces ahí ya se completa y el hijo aprende la lección. Y entonces ya vive una vida plena. Se sabe hijo, pero también se sabe siervo. ¿Sí? En cambio, el segundo hijo nada más tenía mentalidad de siervo y no tenía mentalidad de hijo. Está al revés. ¿Sí? La expresión para su padre lo evidencia inmediatamente. Dice, todos estos años te he ¿qué? Te he servido. Entonces, ¿qué se considera él para con su padre? Un hijo.
No, se considera un siervo, porque dice, todos estos años yo te que he servido. Y tan no se consideraba hijo que no tenía ni la confianza de agarrar un cabrito de su papá y cocinarlo con sus amigos. Sí, también estaba mal, o sea, su mentalidad estaba también mal en el sentido parcial. Carecía por completo de una identidad de hijo, ¿sí? No tenía confianza con su padre, ni siquiera para tomar un cabrito para festejar. Su papá tiene que abrirle los ojos y decirle, todo es tuyo, todo es tuyo, tómalo cuando tú quieras, acércate con confianza. Dice, tú siempre has estado, ¿qué? Conmigo. Hijo, le dice, tú eres mi hijo también, ¿sí? Esas mentalidades, dice, todavía subsisten en los ciudadanos del reino. Hay muchos que se acercan a Dios sabiéndose hijos, pero negándose a servirle y someterse a sus demandas. Vienen al templo, adoran, gritan, brincan, se emocionan. Y, sí, soy un hijo de Dios, amén, pero cuando salen bien la vida que les da la gana y hacen las cosas que quieren. Y dicen, al cabo que vengo y Dios me perdona. Y vienen otra vez por restauración y renuévame. Cada domingo cantan el renuévame literal. ¿Verdad? Se sienten hijos y que se pueden ir y regresar como quieran y llevarse la herencia y gastársela y volver y les matan el becerro gordo. ¿Sí? Así hay mucha gente en las iglesias hoy. Y otros sirven de manera ejemplar y dedicada, son fieles, son constantes, pero pues no se atreven a disfrutar de una relación cercana y familiar con su Padre Celestial. O sea, una lección importante de la parábola aquí, de esta, es el balance. ¿Sí? Somos hijos de Dios, pero también hay que servirles. Hay que someternos a sus demandas. Hay que trabajar para Él, hay que obedecerle. ¿Sí? Hay que humillarnos delante de Él. O sea, Él es quien gobierna, Él es el que está en su trono, ¿verdad? Y llegar también como hijos, con toda la confianza de un hijo, ¿sí? Acercarnos al trono de Dios. Yo siempre se los he dicho, cuando Nehemías le dicen que Jerusalén está en ruinas, se conmueve y ora y ayuna y hace una estrategia, establece un plan para volver a Jerusalén y reconstruir los muros. Pero en un momento el rey le dice, ¿por qué estás triste? Veo tu semblante triste. Y le dice, entonces yo tuve mucho miedo. Dice. Ahí dice el diario de Nehemías, yo tuve mucho miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque no tenía confianza de hacerle una petición al rey. Era su siervo, pero no era su hijo. No tenía confianza de decirle al rey, porque incluso si le haces una petición a un rey persa que no le gustara, te podían mandar matar. Entonces, si yo tuve miedo, no tenía confianza. En ese mismo contexto de un rey persa, la reina Esther le dice a Mardoqueo, tienes que ir con el rey. No, dijo, yo no voy a ir con el rey. Si voy sin ser llamada, me pueden matar. A mí me tiene que llamar el rey para que yo vaya. Si yo llego así nada más por mis pistolas, me pueden matar, a menos que el rey me extienda el cetro. Era la esposa y ni siquiera tenía confianza. ¿Quiénes eran los únicos en ese contexto que podían llegar cuando quisieran al trono o a la corte, se podían meter a la hora que fuera, que podían vaciar el chocomil ahí en el trono del rey y nadie les iba a decir nada? ¿Quiénes eran los únicos? Los hijos. Por eso dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ya somos hijos, ¿sí? Acércate como hijo, con confianza, sabiendo que Dios te va a escuchar, ¿sí? Pero acércate también como siervo, ¿sí? ¿Sí? Entregándole todo a Dios lo que le pertenece a Él, ¿sí? Entonces, es un balance, pero vean cuántas cosas están en la historia, ¿no? Por eso es la reina de las parábolas. Entonces es muy interesante. Perdón si me fui muy rápido, quería terminar la historia hoy, pero no sé si se entendió bien todo lo que vimos. ¿Sí? Y entender lo que está ahí, ya usted le da una releída, vuelve a leer las 3 parábolas, ¿sí? Pero pues yo pienso que todas son una llamada de atención.
de que tenemos que volvernos buscadores. Porque ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cuál es la dinámica del reino? Lo que estamos viendo aquí, el reino busca, el reino sale a buscar, el reino barre la casa, el reino corre hacia el hijo que estaba perdido. O sea, ¿qué tenemos que hacer para recuperar a los que están perdidos, hermanos? ¿Qué tiene que hacer para recuperar lo que se le perdió a usted adentro de su misma casa? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo le va a hacer para ganar a los familiares que tiene que están perdidos? A sus vecinos, no sé, o sea, dice, hay que buscar. Nomás buscar, Dios se encarga de todo lo demás, ¿eh? Pero está muy interesante. Hay que analizar esa triple parábola y encontrar la lección que sea pertinente para nuestra propia vida, ¿sí? Bueno, dudas, preguntas, quejas, resentimientos, hable ahora o calle para siempre, ¿no? Bueno, vamos a orar por la lección, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias porque tú nos amas y tú nos buscaste, Señor. Somos la oveja, somos la moneda, somos el hijo que estaba perdido y que ahora es hallado. Gracias, Señor, porque tú nos encontraste.